tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acudir a este encuentro tan feliz que hoy tenemos. La verdad que es una satisfacción pues, que nos podamos encontrar en el Salón Príncipe de Asturias para honrar a nuestro amigo Honorio Feito. Hoy, como saben, entregamos el Urogallo especial con mención honorífica a Honorio Feito y hará la glosa de su persona el general Francisco Ramos Oibere. Por mi parte, como presidente, es un honor presentar, según nuestra costumbre, al presentador, aunque realmente es muy conocido porque es un hombre de la casa. También nos acompaña el presidente adjunto, Andrés Menéndez, que nos leerá las adhesiones, algunas que hemos recibido, si es tan amable, y verdaderamente pues es una ocasión dichosa. Estamos ya en vísperas de Navidad y agradecemos también la decoración, el ambiente y la presencia de todos, y también de aquellas personas que se han excusado, como ahora digo, que nos lo va a leer nuestro presidente adjunto. Muchas gracias a todos por venir. No me sé los nombres de todos, pero sí quiero decir, echando la vista hacia el final, pues que nos acompaña Luis Muñiz, que habitualmente reside en Asturias, está con su esposa, muchas gracias. Está también un exdirectivo, Joaquín Mancebo, gracias. Está igualmente pues hijos de Honorio Feito, concretamente estoy viendo a Blanca, su hija, muchas gracias Blanca. Bueno, nos acompaña igualmente también, gracias Carlos Martínez, directivo de la casa. Está José Guzmán, muchas gracias, sociólogo, mi amigo, socio de todos los años. Gracias Cristina también. Eduardo Junco, Manzana de Oro. Está Lore también, que es la esposa del presentador, el general Ramos, muchas gracias. Bueno, y está Carmen Meléndez, periodista. El otro día vi parcialmente, Honorio, una entrevista que os hacían, y ahora tengo que decir algo al respecto, porque verdaderamente existe la confusión en torno a la denominación de esta figura tan destacada y tan querida. Y es que ahora se llama, por decisión de ese caballero que tienes a tu derecha, Urogallo, sin más. Antiguamente era Urogallo de bronce, tenía razón Carmen, pero ahora ya no es de bronce, porque es que Andrés, si no me equivoco, me corriges, tú sostenías, yo creo que con buen criterio, que podía pensarse que también había Urogallo de oro y de plata, que se decidió quitar lo del de bronce. Efectivamente, el material es bronce, es una figura preciosa. Si alguien no se ha acercado, pues que la vea de cerca y va a encantar. El artista es José Luis Fernández, el escultor con mucha proyección, incluso era el que hizo durante muchos años las estatuillas de los Goya, de manera que estamos encantados. Pero siguiendo con esta presentación, pues también veo por aquí a la esposa de Honorio, doña Blanca, muchas gracias. Está uno de sus hijos, igual que Blanca, Javier, muchas gracias también. Probablemente Luis, pues si el trabajo se lo permite. Muchas gracias a todos y también a los compañeros de la Junta Directiva que están aquí delante, que además me acordé mucho de vosotros estos días, Ángel y Cándido, porque contribuís a hacer de este espacio nuestro, esta casina, este rinconín de todos los asturianos, amigos de Asturias, lo que un sociólogo estadounidense de hace unas décadas llamaba un tercer lugar. Parece una expresión un poco aséptica, quizá lo sea, pero se refiere a esos lugares que no son ni el primer lugar, el hogar, la casa, ni el segundo lugar, generalmente el trabajo o la escuela, y que hacen posible el desarrollo comunitario. Y vosotros, como habituales de la casa, realmente permitís que este espacio nuestro tan querido, esta casa regional, que hoy ostenta el título de ser la decana de todas las que hay repartidas por el mundo, no solo de los centros asturianos, pues sea un tercer lugar en el mejor de los sentidos, ¿no? Un espacio habitado, un espacio querido, al que dais sentido, principalmente los que frecuentáis la casa. Y por ello, pues yo tengo que recordaros que tenemos una página web que nos podéis visitar virtualmente y presencialmente como hoy, que no lo dejéis
exclusivamente para actos extraordinarios. Bueno, yendo a la presentación propiamente del general Ramos Oliver, lo primero que tenemos que decir es que es una persona muy querida desde hace muchos años, tantos que ya hemos perdido pues la cuenta desde tiempos de nuestro añorado presidente don Cosme Sordo, y un amigo, un hombre que ha colaborado siempre y colabora con este centro asturiano, con conferencias, con mesas redondas, con escritos y sobre todo pues con su acompañamiento, con su amistad y con su orientación. De manera que estamos muy agradecidos porque eso nos da una seguridad y nos hace tomar tierra para andar un poco con más claridad en muchos asuntos que lo necesitamos. Y tenemos que decir que el general Francisco Ramos Oliver, como militar, pasó muchos años en el acuartelamiento Cabo Noval de Asturias, lo que le ha llevado a él, igual que por otros motivos, como sus investigaciones en Asturias, a decir, y a su querencia por el Principado, que él es asturiano, aunque no de nacimiento. La faceta por la que es más conocido es por la de haber sido el director de Historia y Cultura Militar, o una de las facetas, ¿no? Y también porque ha publicado muchos artículos en revistas y ha participado también en entrevistas y en textos de pregunta-respuesta sobre temas de su especialidad militar. Por ejemplo, él es un experto, entre otras temáticas, en el militar, en el general Prim. El 5 de noviembre de 2012, el general Ramos dejó su puesto de director del Instituto de Historia y Cultura Militar en una despedida oficial hecha en Melilla y que presidió, el que a la sazón era el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda. También le acompañaban el delegado del gobierno, Abdelmalik el Barcani, y el comandante general de Melilla, general de división, Álvaro de la Peña Cuesta. El general Ramos ha expresado en varias entrevistas que no está muy conforme con esos recortes que ha habido en España desde el comienzo de la crisis tan tremenda que tuvimos en el año 2008 en relación a los recortes, digo, al ejército. Bueno, algo que está pues, de mucha actualidad, porque como ustedes saben, el presidente de los Estados Unidos, en fechas muy recientes, aunque ya lo viene anunciando, pues está considerando que no solo España, sino muchos países europeos, pues invierten poco en el tema de defensa. Es una cuestión controvertida, pero al respecto se ha pronunciado ya desde hace muchos años pues el general Ramos. También defiende la falsedad, el error de que el pensamiento sobre el ejército como algo arcaico, pues sostiene que aunque algunos valores permanecen inmutables, el ejército en sí mismo está en constante evolución y no tiene nada que ver o poco que ver con otras concepciones del ejército de hace incluso unas décadas, no digamos respecto a unos siglos, aunque por supuesto como institución mantenga unas partes, una esencialidad que permanece. Y como otros muchos militares, es también un firme defensor de la soberanía española sobre el peñón de Gibraltar. Bueno, realmente estamos encantados de que haga esta presentación el general Francisco Ramos Oliver, porque es un amigo y también amigo de Honorio Feito, al que conoce muy bien, que ha presentado en otras muchas ocasiones, y estamos encantados de contar con él en un acto tan singular y tan entrañable. Lo mismo que estamos encantados de contar con todos ustedes. Así que sean muy bienvenidos y muchas gracias. Perdón, tienes tú la palabra, ¿no? Bueno, el presidente adjunto nos va a leer las adhesiones. Adelante, por favor. Manolo Linares, supongo que lo conoces. Dice, ante la imposibilidad de asistir, os ruego le hagáis llegar mi felicitación a Honorio Feito por tan merecido reconocimiento. Un afectuoso saludo, Manolo Linares.
Luis Fernando Martínez Morilla. Enhorabuena, Honorio, es un gran mérito y orgullo compartir con este galardón que estimo tan prestigioso como una persona como él. Muchas felicidades, Honorio, un abrazo universal. Viva nuestro sagrado centro. Mi felicitación más distinguida a todos los colaboradores del centro en el año que comienza. Alfonso de Marcos. Ante la imposibilidad de poder asistir, mucho agradecería que transmita a Honorio Feito lo siguiente. Aunque debido a un compromiso adquirido con anterioridad no podré asistir al evento, no quiero dejar pasar la oportunidad de enviarte mi felicitación por tan merecida entrega del Uruguayo Especial con mención honorífica. Viva Asturias y sus gloriosos paisanos. Este es el apellido verdadero del mérito del uruguayo. El uruguayo podría estar hecho en cristal, podría estar hecho en madera, y no se diría un uruguayo de madera ni un uruguayo de cristal. Está hecho en bronce, pero está hecho en bronce porque sí, porque han elegido ese metal. El apellido lo pone la estatuilla, la placa que tiene abajo. Ese es el valor que tiene. Víctor Montesanieva. Querido presidente y amigo Valentín, esta tarde se entrega un uruguayo de mención especial con nuestro común amigo Honorio Feito. Me hubiera encantado poder estar con vosotros y darle un fuerte abrazo a Honorio por tan merecido galardón, y al no ser posible os envío estas breves líneas para desear todo lo mejor de lo mejor. Que siga triunfando allí donde vaya y desempeñar su labor con el rigor y profesionalidad que siempre le caracteriza. Un fuerte abrazo para ti. Ya está. Sí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Y se excusa también nuestra secretaria general, Pilar Riesco, que se ha tenido que ausentar por razones personales justificadas. Pues ya sin más damos la palabra al general Francisco Ramos Oliva. Muchas gracias, presidente, querido amigo Valentín. Muchas gracias, Andrés, presidente adjunto. Señoras y señores, miembros del Comité Directivo del Consejo Superior, señores y señores miembros de la Junta Directiva, señoras y señores socios del Centro Asturiano de Madrid, mi general, tenemos un general de división aquí muy importante, y señoras y señores, todos amigos y bienvenidos a este año. Nos reunimos hoy en este querido centro para celebrar uno de los actos más importantes de los que anualmente se realizan en el dicho centro: el nombramiento oficial como uruguayo especial con mención honorífica de una persona relevante que, destacando en el ejercicio de su profesión o en cualquiera de las ramas del saber humano, en el deporte o en la política, lo haya hecho desde su condición de asturiano y además haya dado testimonio de ello. Es una importante distinción que otorga este centro, y en el año 2025 decidió con ella hacer público su reconocimiento y afecto especial por un periodista de raza y prolífico escritor, alguien con el que siempre se ha de contar para iniciarse y profundizar en el conocimiento de nuestra historia y de nuestro presente. Estamos hablando de don Honorio Feito Rodríguez. Bueno, y aquí estamos para materializar ese reconocimiento y afecto. Gracias, Honorio, por haberme elegido como padrino presentador. Es para mí un auténtico privilegio, un honor, me atrevo a decir, esta elección que he aceptado porque la persona y la ocasión lo merecen y el lugar me es muy grato. Espero estar a la altura de las circunstancias. Dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Los de Asturias, no solo eso, es que además, nacen no donde, sino cuando les da la gana. Y Honorio no iba a ser menos. Entonces, Honorio, pues,
realmente parece ser que nació realmente el día 12 de septiembre del 53, pero está inscrito en el 16. Es decir, que nació pues, cuando le pareció oportuno. Naturalmente. Es así, ¿no? Nace en la ermita, vamos, está inscrito en la ermita de Meras, parroquia de Paredes, concejo de Valdés. O sea, asturiano de Cúrate. Y además, vaqueiro. A punto de cumplir los 3 años, sus padres, que ya estaban instalados en Madrid, lo trajeron a la capital del reino. Hasta entonces había quedado al cuidado de abuelos y tíos, en la casa familiar de la Raña Vaqueira de Inverneo, de donde procede la familia de su padre, cercana a la aldea de Meras. Aprendió las primeras letras en una escuelita de barrio ubicada en la esquina de la calle Ronda de Segovia y Algeciras, que regentaba don Fausto. Era como una escuela de pueblo. Había chicos de todas las edades y casi ninguno estudiaba el bachillerato, sino que les daban el certificado de estudios primarios y a trabajar. Tras hacer la primera comunión, ingresó en el Colegio Municipal de Nuestra Señora de la Paloma. Honorio estudió el bachillerato, pero más de la mitad de los escolares de aquel centro iban para artes y oficios. A los 15 años recién cumplidos, ingresa como botones en el distinguido Banco Mercantil e Industrial. Un día de Santa Lucía de 1968. Santa Lucía es un día de estos. El día 13. Y se ha mantenido en la banca hasta su prejubilación, después de pasar por 4 empresas del sector sin cambiar de mesa. Esto me recuerda a mí mismo, que yo, sin cambiar de mesa, reorganizaron todo el Estado Mayor, pero yo me moví de mi mesa. Y organizaron un follón de mucho cuidado, venga mesas para arriba, abajo, despachos, estanterías, no sé qué, y yo me quedé allí quieto. Bueno, pues en eso nos parecemos. Bueno, son más de 55 años combinando este trabajo con su pasión, que es el periodismo. Según propia confesión, un balance aceptable, no obstante, en lo personal, en ambos casos. Tras terminar el bachillerato y de realizar algún curso de preparación para la promoción administrativa en la Escuela de Formación del Banco, se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense para estudiar la rama de periodismo. Pertenece a la tercera promoción de la facultad. Obtuvo la licenciatura en junio del 78 y se incorporó al servicio militar en el reemplazo de enero del 79. Por cierto, que hizo el servicio militar en un sitio que está muy bien, en Palma de Mallorca. Los más sitios para hacer el servicio militar o para cualquier otra cosa. Sirvió en infantería, como no podía ser de otra forma. Y fue destinado a la plana mayor del regimiento y después agregado a la Capitanía General de Baleares al recreo educativo del soldado, donde estuvo a las órdenes del coronel Francisco Esteban Ruiz. Claro, ahí le destinaron pues, obviamente, porque iba con un título de periodista y entonces dijeron hay cosas raras, porque normalmente dice, a ver, ¿a quién es licenciado un periodista? Yo, dice, pues peluquero. Pero en este caso la cosa fue a su regreso al servicio militar se reincorporó al banco y al periódico El Alcázar. Desde segundo de carrera realizó trabajos como meritorio en el diario Arriba en verano del 75. En abril del 76 ingresa en el seminario Servicio, dependiente del Ministerio de Educación, y ahí permaneció hasta junio del 77. Unos días más tarde, como hemos dicho, ingresó en el Alcázar, en la sección de reporteros. Fue jefe de la sección de reporteros, Sociedad y Cultura, y dejó la redacción de este periódico en febrero del 86, poco antes de que lo cerraran. Unos días más tarde se incorporó al seminario España Express, con la categoría de redactor jefe de reporteros. Está inscrito en la Asociación de la Prensa de Madrid y pertenece a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Honorio se define como periodista y escritor, especialmente en temas de historia, y aunque la vida le ha llevado por otros caminos, nunca ha olvidado su vocación. Lo podemos calificar como inconformista, dispuesto a reconocer la verdad aunque incomode a las situaciones establecidas. Es un hombre extremadamente honesto en el desarrollo de su vocación.
Es autor de interesantes biografías. Evaristo San Miguel, La moderación de un exaltado. Esto probablemente es lo mejor que se ha escrito sobre esta persona. Ramón Pérez de Ayala, Fernández Capalleja, un soldado de regulares, va por la tercera edición. La cuarta, me he perdido. Por la cuarta edición. Y esto le ha granjeado un título del cual estamos orgullosos. Es Regular de Honor, del Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería Melilla número 52. Es un título que está especialmente orgulloso, claro que sí. Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio. ¿No les parece interesante este libro? A mí me parece interesantísimo, porque yo no tenía ni idea de este asunto y gracias a Honorio me he enterado de que este hombre y bueno, todo lo que pasó en ese juicio. A esto se añaden 50 biografías en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia y el magnífico Diccionario de la Historia de España. Es coautor de la obra Getafe, 21 de julio de 1823. 31 asturianos dieron su vida por la libertad. Y del Madrid militar, el ejército en Madrid y su territorio, 1813-1931. Pero también es autor de diversas creaciones literarias, entre las que destacan las tituladas Los Invitados, premio del Banco Hispanoamericano de 1983, La Conspiración, finalista del mismo premio en el 88, y Suicidio de un amor apócrifo, entre otros que se publicaron en la revista Turia. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación escrita, en programas radiofónicos y de televisión en streaming, y ha organizado y dirigido ciclos de conferencias, muchos de ellos en esta casa, hace poco, en octubre, sin más lejos. Con este currículum, verán ustedes, tiene muy merecido el título de Eurogallo Especial con mención honorífica, pero es que lo digo muy merecido porque a sus muchos méritos profesionales añado su asturianidad. Además de sentirse asturiano y orgulloso de su estirpe, de pensar en asturiano, de llevar Asturias en el corazón, y allá por donde quiera que vaya, se le puede aplicar aquella frase de un buen amigo y gran artista asturiano, al que se ha mencionado hace un momento, Manolo García Linares, que dice que asturiano, también es asturiano predilecto en Madrid, y Honorio también lo es, y que dice así, lo que dice Manolo Linares, dice: lo más importante de ser asturiano no es haber nacido en Asturias, sino que los demás te tengan por tal. Y todos tenemos a Honorio por asturiano de pura cepa. Asturiano que ama a su tierra y a sus costumbres y tradiciones con toda su alma, pero sin caer en el aldeanismo excluyente. Como buen hijo de Asturias, siente ese amor a su patria chica, siempre dentro de España, y abierto a todos los que están dispuestos a participar del mismo. Asturiano de la diáspora, de la emigración, que no se ha quedado anclado en la nostalgia y el recuerdo estéril, que ha dado sobradas muestras del espíritu emprendedor que caracteriza al asturiano cuando está fuera de Asturias. Asturiano fiel y genuino, representante de las virtudes que a los naturales de tan querida región se atribuyen, trabajador y abnegado, con un gran espíritu de sacrificio, alegre y optimista, de trato afable, buen amigo de sus amigos y totalmente entregado a su familia, la familia. Hemos glosado la faceta profesional de Honorio, también su asturianidad, pero nos queda una tercera, la más importante, indispensable para entender las otras dos, que es la familia. Hay un tópico muy manido que dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. La mía está ahí. Dice, y tiene razón, Dios mío, que no es detrás de donde está la mujer, sino al lado. Y que ningún malicioso interprete que se está refiriendo a nosotros. En lo de grandes, digo, sin duda se refiere al matrimonio Feito-Sancho. Me atrevo a asegurar que el 50% del Uruguay es de Blanca. Porque ya me dirán ustedes en qué se habría quedado el amor de Honorio por Asturias y todo lo que escribe y todo lo que tal, si la madrileña no lo hubiera compartido y asumido. Y además transmitido a sus hijos, 3 jóvenes perfectamente integrados en el núcleo familiar.
aunque Javier y Luis han salido a la madre y son médicos, mientras que Blanca es profesora de infantil. Bendito sea Dios, porque tener una mujer, 2 hijos, un cuñado médicos y además una nueva farmacéutica tiene que pesar a la hora de ponerse delante de una fabada con pangos y un vaso de buen vino. No me extraña nada que se apunte a las comidas de los derechos, una vez al mes. Pero no hay problema, porque luego lo quema caminando y jugando al golf. Gusta también de la lectura, de la fotografía, visitar exposiciones, pero sobre todo gusta de reunirse con sus amigos para comer y recordar los tiempos anteriores que nunca son viejos. Le gusta la música en general, pero no el reggaetón. Y a la hora de trabajar prefiere la música clásica y especialmente el jazz y el swing a la hora de escribir. Le gusta el fútbol, aunque confiesa que cada vez menos. Y le gustan cada día más los toros. Y el mundo que rodea a su protagonista, el campo, las faenas, la crianza, en fin, al fin y al cabo viene de una familia de ganaderos de Manso. Y esta afición a los toros me da pie para glosar el nombre del galardón a recibir por Honorio. Resulta que el nombre de Urogallo es el resultado de la unión de Uro, que aunque extinguido lo podemos asimilar a un toro, noble animal, símbolo de coraje, de energía vital y de la identidad nacional de España, y de gallo, que en la quinta acepción del diccionario de la lengua española se dice de un hombre fuerte y valiente. Animal extinguido, noble, corajudo, fuerte, valiente, España. Parece que este galardón está especialmente diseñado para Honorio, periodista de una raza quizá ya extinguida, noble, leal, valiente, español hasta la médula. Dicen que el urogallo se muestra sociable y confiado en su relación con los seres humanos, fuente, al parecer, de sus problemas. Honorio sociable, afable, no exento de genio, buen conversador, excelente tertuliano, pero también confiado. Cree en las personas, lo que le ha acarreado algún que otro problema como al urogallo. Este es un premio importante para los asturianos y para los que componen este centro asturiano. Y esta ha sido la presentación de nuestro protagonista de hoy. Un humanista interesado y preocupado por todo lo que le rodea, sencillo, divertido e irónico, buen conversador y que se defiende en la tonada. No es que sea como Prendes allí, ¿verdad? Pero, en fin, bueno, hace lo que puede. Amante de la buena mesa, de su tierra asturiana y de su familia, entusiasta de su trabajo, que escudriña el pasado y el presente con vocación de futuro, pues está convencido de que la historia es la maestra de la vida y de la libertad, de que buena parte de los problemas de convivencia que nos afligen se solucionarían con un mejor conocimiento de nuestro pasado, de nosotros mismos, único bagaje que tenemos para dirigirnos a un futuro desconocido, pero siempre esperanzador. Futuro que para Honorio está en sus nietas y quizás en su querida Asturias. Y los demás, pues seguiremos enriqueciéndonos con la sabiduría y sobre todo, con la amistad de nuestro flamante uruguayo especial con mención honorífica, Honorio Feito Rodríguez. Enhorabuena, Honorio, y muchas gracias a todos. Blanca, te vamos a entregar esto en nombre de todos del Centro Asturiano. Las palabras de las
Muchas gracias. La verdad es que es una satisfacción, un honor contar con Gonzalo Fernández Díez Cuazo como maestro gaitero, exdirectivo, y que nos pueda acompañar hoy y embellecer también con su música, igual que a López Brañas, ¿vale? Que también lo Bueno, muchas gracias. Damos la palabra. No. Un instante. Valente. Ricardo Bayor, Sí. que quiere expresar mi reconocimiento a la ingente tarea histórica y literaria de Honorio Feito y a destacar su perseverancia y entrega a favor del centro asturiano, ejemplo digno de significar ante los socios responsables de la entidad. Lamento no poder acudir por motivos de salud, pero no quiero dejar de mostrar mi apoyo a la entrega de un galardón tan cercano y genuino de nuestra tierra. Ricardo Bayor, coordinador del Foro de Integración Social. Pues este es el momento en el que vamos a entregar el urogallo a Honorio, por todas las razones que ha apuntado el general Arana. Y ahora le damos la palabra por si quiere decirnos algo. ¿No? ¿Tienes ahí el micrófono o este mismo? Dice el presidente que si quiero decir algo. ¿Alguna vez me habéis visto callar? O sea, el problema es que me den un micrófono. Sí, porque acérqueselo bien. Sí, ahora. Es que estoy con los preparativos. Bueno, pues esto es un acto precioso. Quiero dar las gracias, Valentín, querido presidente, por tus palabras siempre cariñosas hacia mi persona. Mi general, Paco, muchas gracias por nuestra amistad de tantos años y los que nos faltan. Que por cierto hay que renovar la guía de shopping para que Lori y Blanca puedan seguir recorriendo tiendas y estafando a los vendedores. Están últimamente un poco alejadas. María Felisa, ¿te puedes unir? Ah, sí, que es verdad. Muchas gracias al personal del centro por la preparación del acto, como siempre, con el celo y con la experiencia de que hacen gala. Y muchas gracias a ustedes, lo protocolario es decir ustedes, pero yo voy a decir a vosotros, porque sois todos amigos, por acompañarnos en este día tan especial y tan bonito para mi familia y para mí. Esta tarde de diciembre que nos empuja ya hacia la Navidad, que es una época, es un tiempo de nostalgia, pero también de alegría. Y que yo entiendo y valoro mucho vuestra presencia, porque hoy, por ejemplo, los del Athletic, que están por ahí atrás, que se la juegan, han decidido venir aquí a presenciar el urogallo. Creo que no vais a perder el tiempo. Y, por ejemplo, Eduardo ha aplazado su viaje a Asturias para poder estar en el acto, cosa que yo también agradezco muchísimo. Y yo sé que todos tenéis algún compromiso y es hoy un día muy difícil poder agendar actividades y poder cumplir con ellas. Así que, sinceramente, muchas gracias a todos. La verdad es que no es fácil esto de cruzar el Rubicón, como hizo Julio César con las legiones cuando desafió al Senado, o como hizo mi admirado Hernán Cortés cuando quemó las naves en México. Cuando pasas al otro lado, en este caso yo acabo de pasar un Rubicón, te da una especie de pudor, porque esto de que te den un premio, pues a veces no es... Yo siempre digo que tengo una vida personal llena de éxitos, pero la verdad es que cortan premios. Cortan premios. Así que cuando me dan uno, lo recibo con la mayor alegría posible. Y en este caso por doble motivo. Primero, porque es un premio del Centro Asturiano que para nosotros es muy importante. Y segundo, porque es una representación de este ave mítico de los bosques de Asturias, desgraciadamente en vías ya de extinción. Pero la figura es un producto de la creatividad de un amigo, José Luis Fernández, y creo que es sencillamente precioso. A partir de ya ocupará un lugar destacado en los anaqueles de mi biblioteca, junto a un regular, que es un cliente móvil, porque no he encontrado otros, al que saludo todos los días, y bueno, me emociona un poco, ¿no? Y me siento muy complacido de que comparta ese espacio vital en mi biblioteca con el regular y con otros recuerdos que tengo y que voy conservando ahí.
No sé si he sido muy ambicioso a la hora de preparar este acto, porque voy a hablar de un poquito los inicios del centro asturiano, porque seguro que los amigos que no conocéis bien el centro no conocéis este dato, y luego me vais a permitir que hable un poquito de mis antepasados, los vaqueros de Alzada. Calculo que 2 horas y media. Pues, es una broma. Es una broma. Lo que sí voy a hacer es una cosa, es leerlo, porque si lo leo ya tengo el guión. Y si lo hablo así, que lo podría decir perfectamente, porque son cosas para mí tan naturales y tan conocidas que no me da ningún problema, ahí sí me voy a dispersar y podríamos estar 2 horas y media o 3. Así que mejor lo leo. Quiero dedicar, antes de empezar, no hemos empezado, quiero dedicar antes de empezar un reconocimiento especial a los miles de asturianos que a lo largo de los 144 años de vida de esta casa han pertenecido como socios al centro, han dedicado su tiempo y el de sus familias a mantener la llama de la asturianía lejos de la tierrina. Haber sabido transmitirnos un legado sociocultural tan importante como es el centro asturiano. A esos socios anónimos que no hemos conocido, y a los que hemos conocido, que han cumplido una norma, creo que no está escrita en la casa, pero que siempre aplicamos, según la cual no podemos permitirnos el desaliento. En 144 años el centro ha vivido situaciones difíciles, más agradecidas y trágicas, pero de todas se ha salido adelante. Ellos nos dejaron un legado que nosotros ahora tenemos la obligación de dejar a las generaciones venideras, que por cierto han debido parar a tomarse algo porque no acaban de llegar, pero hay que tener fe, llegarán. El Centro de Asturianos, que es la designación con la que empezó a funcionar esta casa en 1881, hasta que se cambió en 1887 por la actual, no nació como un club social impulsado por un grupo de asturianos residentes en Madrid dedicados a la política y a los negocios para satisfacer sus horas de ocio dominical. La creación del Centro de Asturianos, que surgió desde la necesidad de atender a la numerosa colonia de aquella región residente en Madrid, fue la primera casa regional abierta en España y la segunda casa regional abierta en el mundo después del Centro Gallego de La Habana. Cerrada esta por los efectos de la revolución de Fidel Castro, quedamos nosotros, así que como ha dicho el presidente, somos la casa regional más antigua en el mundo, 144 años de historia, y hay cuerda para rato. Dificultades muchas, pero cuerda, ¿verdad?, para rato. Por otra parte, es una de las instituciones en Madrid que más actos culturales celebra a lo largo del año. La agenda está completísima, Cristina nos lo puede confirmar. Ambos motivos son suficientes para que nos sintamos todos muy orgullosos de pertenecer a la casa. Como no tenemos tiempo para desgranar los muchos aspectos históricos del centro, me vais a permitir que me fije solamente en 2, que son, digamos, con los que echamos a andar. Bajo una idea de la creación del centro que se debe a don Antonio Balbín Dunquera, un personaje que yo tuve ocasión aquí de hablar de él hace unos años y que es fascinante para mí. Estos 2 aspectos serían la beneficencia y la institución gratuita de enseñanza. Respecto a la beneficencia, está debidamente documentado que la idea primitiva del centro asturiano giró sobre una sociedad de socorros mutuos, al estilo de lo que ahora sería una mutua de seguros, con fines altamente sociales y de previsión. Según dice don Eduardo González Suárez en su trabajo Centro Asturiano de Madrid, Casos, Cosas y Curiosidades, obra publicada en el año 2000, la primera parte, la segunda está agotada, es del 2015 me parece, cuyas informaciones y fuente de alimentación, digamos, de datos, está tomada del boletín del Centro Asturianos, que es la revista que se hizo en el centro a partir de 1885. Previamente se publicaban notas en la Ilustración Gallega de Asturiano, pero a partir del 85 el centro contó con un órgano de difusión que fue importantísimo. Me hubiera gustado poder poner una pequeña representación de lo que eran aquellas revistas, porque eran completísimas, una cantidad de información en humanidades extraordinaria, de biografías, de datos. La revista, el boletín, se cambió de nombre también, se pasó a llevar Revista Asturias, Boletín del Centro de Asturianos, y todavía se edita actualmente. Según la información de que disponemos, el modelo que pensaron seguir los fundadores del centro estaba inspirado en la Real Congregación de Nuestra Señora de las Batallas y de Covadonga, formada de naturales y originarios de Asturias en 1742, entre cuyos propósitos destacan el procurar la atención de beneficencia para los menesterosos, es decir, para los que no tenían nada, para los que necesitaban todo, que era la mayoría de los asturianos residentes en Madrid, así como procurar unas mejores condiciones de trabajo y de vida en su aventura madrileña para los jóvenes que venían del Principado. Así lo expresó el marqués de Casatremañes, don José María de Tineo y Ramírez de Joven,
en una carta dirigida a la Diputación de la Junta General del Principado y que Julio Somoza recoge en el registro asturiano de 1927. El marquesado de Casatremañes se creó en 1748, cuando el rey Fernando VI concedió este título a don José María de Tireo y Ramírez de Jove, teniente general de los ejércitos, gobernador de Ceuta y primer inspector de milicias. Protasio Solís, por su parte, sobre la idea de la creación de centros asturianos, dice que a finales del siglo XIX la Real Congregación, que había tenido una vida activa en sus propósitos, había dejado su actividad reducida a una función religiosa de aniversario en la parroquia de San Luis. La Real Congregación, si no me falla la memoria, tenía su sede al principio en el convento de San Hermenegildo. Y Protasio Solís confiaba que el centro asturiano, o el centro de asturianos, lograra desarrollar sus programas de beneficencia e instrucción. La beneficencia fue inicialmente presidida por don Apolinar de Rato. Socorrió en 1885 a 37 paisanos, 3 familias y un pueblo del Principado, según datos que nos aporta don Cosme Sordo en una conferencia titulada Asturias y los asturianos, publicada en la Nueva España de hace unos cuantos años. La sección de beneficencia del centro asturiano se va a consolidar con la llegada a la presidencia de don Ramón de Campoamor en noviembre del 85. El poeta más famoso del siglo XIX, más famoso incluso que el propio Zorrilla, también se había dedicado a la política, pues había sido gobernador de las 3 provincias de La Plana entre 1847 y 1854, Castellón, Alicante y Valencia, donde le sorprende la revolución del 54. Mari Carmen, no está contemplado en el guión, pero me voy a parar, no lo puedo evitar. En el año 54, cuando estalla la revolución, el señor Campoamor ordena en el Palacio Presidencial, bueno, ya serán 42 minutos, ordena que se abran las puertas del palacio para evitar que los manifestantes rompieran y se sienta a la mesa a comer, y cuando entra el grupo de, digamos, el comando que lideraban los revolucionarios, les recibe con la copa en la mano y les dice: señores, pasen, que están en su casa, por favor no rompan los sillones porque si no no van a tener donde sentarse. Y uno de los que iba en cabeza era un poeta valenciano, Camprodón. Se queda mirando y le dice: ¿qué puedo hacer por ustedes? Le dice Camprodón, dice: pues únete con nosotros a la revolución. Dice: pues venga, y se va con ellos a celebrar por las calles de Valencia hasta que termina la fiesta y él vuelve a su palacio y se retira. Bueno, Campoamor está lleno de anécdotas. Yo me voy a volver a parar ya más, porque si no, entonces no salimos de aquí ni a la hora de cenar. Bien, había sido, como he dicho, gobernador civil de las 3 provincias de La Plana. Posteriormente siguió manteniendo un escaño de diputado, según él decía, por el partido de Romero Robledo, que era el que le ponía y le quitaba. Y entre 1874 y 1878 fue director general de Beneficencia y Sanidad. Esto es muy importante porque, por 2 cosas, para nosotros, concretamente en el centro asturiano también, pero es muy importante porque en la arquitectura administrativa del Estado español en aquel momento, la sanidad y la beneficencia no ocupan todavía un departamento con el rango de ministerio, pero sí de dirección general. Ya el Estado se ha ido haciendo cargo de esas cosas. Esto es en el 74 y 78 cesa. Cuando llega Ramón de Campoamor al centro asturiano es el 85, es decir, que viene más o menos con las artes frescas para llevar adelante una campaña de beneficencia en general. La preocupación por la salud de los asturianos residentes en Madrid se manifiesta también en el constante desvelo de los responsables del centro por sus paisanos. Cuando llegó el verano de 1886, algunos socios pensaron en crear una sección de socorros coléricos ante la posibilidad de que el cólera morbo asiático pudiera afectar a la capital de España. Don Ramón de Campoamor había llegado a Madrid siendo adolescente. En aquel año ocurrieron los sucesos que la historia de España conoce como la matanza de los frailes, el 17 de julio de 1834, cuando un ataque del cólera morbo dejó los cuerpos sin vida de más de 1.500 madrileños yacentes en las calles de la capital, según nos cuenta don Ramón de Mesoneros Romanos en sus Memorias de un Setentor. El cólera morbo asiático es una enfermedad endémica de las Indias Orientales, el Golfo de Bengala y el Delta del Ganges, que se expandió por el mundo en forma de pandemias por los movimientos de las tropas coloniales inglesas. Las pandemias ocurrieron en los años 1817, 1834, 1855, 1865 y 1885. Según nos cuenta Luis Vicente Sánchez Fernández y varios colaboradores más, en un artículo muy detallado titulado La peste azul, invasión del cólera en Asturias en 1834, aspectos sanitarios, publicado en el Boletín de las Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, los números 189 y 190 del año 2017. En 1834, la población española era de poco más de 12 millones, eran 12.160.000, me parece.
La pandemia ocasionada por el cólera morbo causó la muerte de más de 300.000 personas, el 2,46% de la población, afectando de forma desigual en diferentes provincias. En Asturias, la letalidad fue del 23%, en torno a unos 477 fallecidos. En Madrid, la letalidad fue del 21,55%. Algunas provincias como Barcelona, Badajoz, Burgos y las Islas Baleares superaron el 50% en letalidad. O sea, tremendo. Volviendo a los sucesos de Madrid, en los primeros momentos la masonería acusó a los frailes de haber envenenado las fuentes, provocando una reacción popular que acabó con los ataques de populacho a los principales conventos del centro de Madrid, causando la trágica cifra de 73 frailes muertos y 11 heridos. Años más tarde, don Francisco Martínez de la Rosa, a la sazón secretario del Despacho de Estado o presidente del gobierno, que era lo mismo, confesaría a don Pedro José Vidal y Carriado, asturiano, diputado a Cortes, que la masonería fue la incitadora de aquella jornada anticlerical. Pero al margen de esto, los efectos devastadores de la enfermedad eran por tanto bien conocidos para don Ramón de Campoamor, lo que le valió para tomar precauciones oportunas para proteger a los asturianos en la corte. A ver si la garganta me deja terminar. Esta sociedad de socorros coléricos proporcionaría asistencia facultativa y de especie tanto a los socios como a los no socios. Entre las actuaciones que por aquellos años realiza el Centro de Asturianos y su junta directiva es pedir a las autoridades municipales de Madrid infraestructuras en canalizaciones, desagües y suministro de agua potable para mejorar la vida de los más desprotegidos ante el peligro de una gran epidemia de cólera, como sigue informando el boletín en la primavera de 1887. En el año de 1886, el boletín del centro anunció que el prestigioso médico asturiano don Ángel Lago y González estaba estudiando los medios de crear en Madrid un hospital de asturianos a semejanza de otros establecimientos de la misma índole que sostienen los extranjeros residentes en la corte. El doctor Lago pensaba someter su proyecto a la aprobación del centro y, entre tanto, ofrecía sus servicios gratis a los asturianos pobres residentes en Madrid. Más adelante, el doctor Lago pasó consulta diaria y gratuita en el domicilio social del centro asturiano entre las 2 y las 3 de la tarde. El domicilio entonces era Travesía de Trujillo, segundo principal. Bajo la presidencia de don Pedro Niembro alcanzó grandes objetivos también y en lo que estamos tratando estuvo incluso a punto de conseguir un hospital de beneficencia, que no lograría por falta del apoyo oficial. Niembro fue un comerciante, él era de Cabrales, dedicado principalmente al negocio de la carne, que abrió una carnicería en la Puerta del Sol de Madrid que ocupaba todo el bajo de la manzana que va de la calle Preciados a la calle del Carmen. Pues hay fotografías por ahí, tremenda. Y fue el primero en instalar cámaras frigoríficas, que al principio la sociedad madrileña no le pareció muy bien, pero que al final salió de aquí. Bueno, voy a hacer una pequeña anotación. Niembro era un hombre con un contenido político, unas creencias políticas muy radicales de izquierdas, y probablemente ese fue el punto que le hizo no entenderse con las autoridades municipales, y probablemente es la falta de apoyo oficial, probable. Bueno, vamos a dejar la beneficencia y vamos a pasar al segundo aspecto, la institución gratuita de enseñanza. Este es un tema que a Valentín le encanta, a mí también. Yo no he avanzado mucho, pero no descarto que podamos seguir haciendo, que podamos ir abriendo, dando un poquito más, a ver qué descubrimos. Esto es una de las cosas que más me enorgullecen de la historia del centro. En septiembre de aquel año de 1885 se creó la institución gratuita de enseñanza. Al hilo de la cita anterior sobre la Real Congregación de Nuestra Señora de las Batallas de Covadonga, la carta del Marqués de Casatremolles, que ya he citado, a la Diputación de la Junta decía, entre otras cosas: el Marqués de Casatremolles y más individuos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, establecido en la Corte, dirigen este escrito a la Junta sobre los destinos indecorosos que ejercen en ella muchos jóvenes del Principado. La Congregación conoce que el origen de este desorden y extravío está en la carestía que hay de escuelas públicas de primeras letras, donde puedan aprender de balde a leer, escribir y contar desde su infancia. Campoamor, don Ramón de Campoamor, será de nuevo el gran impulsor de aquella sección de enseñanza que comenzó a funcionar en octubre de aquel año de 1885 y cuyos inicios podemos seguir en el boletín editado por el Centro Asturiano. Dice: la matrícula estará abierta durante el mes de septiembre en la Secretaría del Centro, Travesía de Trujillo, segundo principal, y es indispensable acreditar en la misma para poder asistir a las clases, ser asturiano o hijo de padre o madre asturiana con residencia en Madrid. Esto se publica en agosto del 85.
El curso comenzó con clases nocturnas de primera y segunda enseñanza. Eso me suena porque yo también tuve clases nocturnas. Ahora no sé si las hay. Teneduría de libros, cálculo mercantil, francés e inglés, con clases impartidas por socios de reconocida ilustración y de profundos conocimientos en las materias enumeradas. En los primeros años el número de alumnos matriculados era de 140. El responsable de la sección de enseñanza sería en un primer momento don Leopoldo Olay Argüelles, socio fundador del centro. Era un ingeniero militar de formación, fue directivo y fue el segundo director del boletín. El primero fue Bernardo Acevedo y Buenas. En enero de 1886 nos informa el boletín sobre los resultados del primer curso. 93 aprobados, 4 buenos, 18 notables, 18 sobresalientes. Estos últimos acudieron a los ejercicios de premio y 8 salieron vencedores. Y a los otros 8 se les aplicó un CESI en diferentes asignaturas. O sea, un éxito de la escuela, ¿no? Por otra parte, el centro aumentó el cuadro de enseñanza con 4 asignaturas más: caligrafía, historia de España, taquigrafía y geografía comercial. En el curso 87-88 se matricularon ya 192 alumnos que contaron con nuevas asignaturas: alemán, dibujo lineal, dibujo de figura y de ornamentación. Y en el curso 97-98 el número de alumnos era ya de 505. Más o menos 500 alumnos por curso hasta la disolución de la institución, que fue por motivo de la guerra civil del año 36. El centro dedicaba semanalmente, las clases se impartían en los propios locales del centro, El centro dedicaba semanalmente un total de 246 horas a la enseñanza, también para niñas, que ya se habían incorporado a las clases, repartidas de esta forma: caligrafía 3 horas, aritmética y cálculo mercantil 6 horas a la semana, Teneduría, o sea, una hora diaria, teneduría de libros y prácticas mercantiles 6 horas, francés primer y segundo cursos 6 horas cada curso, inglés también, primer y segundo 6 horas cada uno, mecanografía 3 horas, dibujo lineal, arquitectónico e industrial 6 horas, adorno 6 horas, figura 6 horas, copia del yeso 6 horas, acuarelas 6 horas, óleo 6 horas. Estas artes plásticas se repetían también para niñas, con un total de 36 horas semanales, y además daban piano 6 horas, corte y confección primero y segundo curso 6 horas cada uno, sombreros, pero la asignatura, por lo visto, 3 horas, pintura e imitación al bordado 3 horas semanales también. En 1915 se convocó un examen para cubrir 5 plazas de profesores auxiliares, siendo presidido el tribunal por don Luis Tuloeta, profesor de pedagogía de la Escuela Superior de Magisterio, es decir, se contaba con profesionales. Y en el tribunal figuraba, por ejemplo, don Augusto García, conocido político, diplomático, etc. El sueldo de los profesores contratados ese año era de 500 pesetas, eran para francés e inglés, era de 500 pesetas, no sé si era, pero vamos, creo que estaría en la media. Era por aquel tiempo presidente del centro don Melquiades Álvarez. Era habitual, al terminar el curso, celebrar una exposición. El boletín informa mucho de estas exposiciones, con algunos de los trabajos más notables de las artes plásticas: solfeo, piano, sombreros, pintura, imitación al bordado, caligrafía y dibujo artístico. La sección de enseñanza, como he dicho, se mantendría activa hasta la Guerra Civil de 1936-1939. Tengo que terminar este apartado, pero no sin dejar pasar una anécdota que nos revela don Cosme Sordo. En julio de 1934, la grave situación económica del centro hizo que se llegara a pensar incluso en su disolución. De hecho, se vendió la biblioteca por partes para poder hacer frente a algunos pagos, y se debían varios meses de renta al casero. En aquella situación, iniciada ya la guerra civil, se recibió en el centro una transferencia bancaria ordenada por el Centro Asturiano de Buenos Aires a través del Credit Lyonnais para ayudar al Centro Asturiano de Madrid. Al realizar las gestiones para el cobro del dinero, los directivos del centro descubrieron que el apoderado del Credit Lyonnais que llevaba este asunto era un exalumno del Centro Asturiano, que se había formado aquí y que con el tiempo llegaría a ser consejero delegado. No tengo todavía el nombre, pero lo voy a buscar. Con el tiempo sería consejero delegado del Credit Lyonnais. O sea, un estudiante nacido en el centro. La segunda parte de la anécdota no la tengo en el guión, pero la voy a contar porque la cuenta don Cosme. Se presentan unos milicianos, estamos en la guerra, las circunstancias se pueden imaginar, pues igual algún directivo del centro era republicano y quisieron coger el dinero. Un grupo de milicianos se presentan a cobrar y el apoderado les dice que tienen que llevar la documentación en regla, porque si no, él no puede hacer el pago. Le dicen: no te preocupes, que volveremos. Y vuelven a la semana siguiente con unos papeles, ya, o sea, unas cartas con sellos, incluso sellos probablemente del centro, a cobrar. Pero el personaje, muy listo,
les dice que ya no es posible porque al llevar el dinero un tiempo estancado sin poder abonarlo al beneficiario, el ordenante ha pedido el reembolso del dinero y es a lo que ha procedido el Credit Leonés, a devolverlo a Buenos Aires. Bueno, no nos dan más detalles, pero se puede buscar. Ahora me van a perdonar o me van a permitir que les dedique unos minutos a mis antepasados, los vaqueros de Alzada, porque seguramente que aquí hay mucha gente que no conoce el tema de los vaqueros de Alzada. Si soy capaz de dar con el papel, porque esto de hacernos a la vuelta. Los vaqueros de Alzada son un grupo social, yo no sé si me atrevo a decir étnico, que vivieron en el occidente de Asturias. Yo procedo por parte de mi padre, somos de ahí. Ahora algunos vais a alucinar un poco con lo que voy a leer, pero bueno, aquí estamos, nos aguantamos. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, los vaqueros de Alzada de Asturias son una casta de pastores trashumantes que han mantenido costumbres, lenguaje y tradiciones distintas al resto de sus convecinos. Aclara el diccionario la catalogación social al definirlos como el término casta, en lugar del que habitualmente han utilizado los autores de folletines folcloristas, raza maldita. Pero el principal rasgo que ha hecho populares a los miembros de esta casta ha sido la discriminación social de que han sido objeto por parte del resto de los asturianos y de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia nunca de manera oficial alentó, reconoció o prohibió esta discriminación, pero aquellos sacerdotes que vivieron cerca del territorio vaqueiro ejercieron la discriminación prohibiéndoles tomar la comunión cerca del altar. En las iglesias solía haber una marca, bien en una viga, bien en el suelo o en una pared, en la que podía leerse "de aquí no pasarán los vaqueiros". Estos letreros se han encontrado en el suelo de la parroquia de Naraval, en el concejo de Pineo, en Polavieja, en el concejo de Navia, en un arco como en la parroquia de Anleo, también en Navia, y en San Martín de Luilla, en Cudillero, o en el mismo concejo de Cudillero, en Santiago de Novellano. Los vaqueiros no podían subir a las tribunas, ni acercarse al presbiterio, ni llevar en las procesiones cruz, pendón o estandarte, ni tocar los palos de las andas en las que iban las imágenes, y en los cementerios se les enterraba en la zona destinada a ellos, que era la que seguía a las sepulturas de tercera clase, y el cadáver era llevado en parihuelas y la cruz que se utilizaba para oficiar era de madera y no de plata. Jovellanos, en sus cartas a Antonio Ponz, los describió así: vaqueiros de Alzada llaman aquí a los moradores de ciertos pueblos fundados sobre las montañas bajas y marítimas de este principado, en los concejos que están a su ocaso, cerca del confín de Galicia. Llámense vaqueiros porque viven comúnmente de la cría del ganado vacuno, y de Alzada porque su asiento no es fijo, sino que alzan su morada y residencia y emigran anualmente con sus familias y ganados a las montañas altas. La fabulación social ha dado pie a lo largo del tiempo a una serie de teorías con las que se ha tratado de encontrar el origen de los vaqueiros. Se les ha hecho descendientes de aquellos pueblos que tradicionalmente han sido menospreciados por los asturianos en general. Romanos procedentes de los esclavos que lucharon con Espartaco. Sabemos y está documentado que Espartaco fue derrotado por el general Marco Licinio Craso en el año 71. Los aproximadamente 6.000 esclavos que consiguieron huir con vida de esa batalla fueron capturados días más tarde por Pompeyo, cerca del Adriático, y sus legiones los llevaron detenidos a Roma, donde fueron crucificados en la vía Apia, entre Roma y Cauda. También se ha dicho que eran esclavos romanos residentes en Hispania, de los que abastecían a los convoyes romanos con el oro que sacaban de las minas de Naraval y Navelgas y de otros lugares, pero también carece de veracidad esta teoría. Moros que lucharon contra Pelayo y que se salvaron y refugiaron en las montañas de Asturias, alejados de Covadonga, o descendientes de los moriscos de Granada que tras la expulsión regresaron y se refugiaron en el norte. Pero el origen de los vaqueiros se ha unido también a los descendientes de los normandos, cuyas razzias a las costas asturianas y gallegas sembraron gran preocupación. El rey asturiano Ramiro I, en el 843, les causó una gran derrota en la costa gijonesa y no parece que volvieran a encordear por ahí. También se ha llegado a decir que los vaqueros procedían de criminales, que por falta de medios de la justicia fueron liberados en los montes para que las fieras acabaran con ellos. Teoría que ronda la gilipollez suprema, como pueden imaginar. Hay hasta quien ha sido capaz de describir a los vaqueros como moros, encontrando en ellos color tostado de la piel y sus cabellos negros y ensortijados. A mí no me miren porque yo me parezco a mi madre. La fantasía popular no tiene límites. Incluso hubo un noble, Diego das Manillas, o das Marillas, que pidió la castración al rey. Creo que no se fiaba mucho de su mujer.
Los estudios más severos y recientes, más serios y recientes, desde la antropología social, indican que los orígenes de los vaqueiros hay que buscarlos en el desarrollo del occidente asturiano. El antropólogo Adolfo García Martínez concluye en sus investigaciones que fue el auge ganadero acaecido en la zona occidental de Asturias entre los siglos XI y XII, bajo el auspicio de los monasterios de la zona, lo que determinó la dedicación pastoril de muchos asturianos, cuyo espacio y cuyo ejercicio se desarrolló entre la zona costera y la cordillera. Algunos de estos pastores, independizados de los monasterios y de los nobles, adquieren terrenos en las zonas altas y los cercan con paredes de piedra para destinarlos a prados de guadaña. Algunos miembros de este grupo, añade, se dedican como complemento por entero a la arriería y a la trajinería, y establecen dos residencias, una en las llamadas grandes de invierno, para pasar esta estación, zonas costeras, y otra en las zonas altas, en la alzada, practicando la transhumancia entre una y otra, trasladándose con todos sus enseres, ganados y familia. Este grupo se consolida definitivamente hacia el siglo XVIII como una entidad económica, social y cultural propia, y se mantienen así hasta el siglo XX. Antes de seguir, voy a hacer una pequeña aclaración. Son los vaqueiros de alzada, y se habla de la alzada, pero los vaqueiros nunca han dicho la alzada, ese es un término cultural de los intelectuales. Los vaqueiros siempre dicen subir al puerto o subir a los puertos. Por su parte, mi amiga María Cátedra Tomás, doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense y por la de Pensilvania, tiene un trabajo que fue Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya, titulado La muerte y otros mundos, dedicado a los vaqueiros de alzada. Hizo su trabajo de campo en las vallas de Valdés, en Aristébano, Leirella, Caborno, probablemente, pues Mauricio, probablemente también en las de Tineo, en Descardec, o sea, toda esa zona. Ella dice que los vaqueiros es una extinción del resto de los habitantes asturianos de la zona. El aislamiento de las brañas, lugares que suelen estar en sitios escarpados y de difícil acceso, la necesidad de transhumar con sus ganados en busca de mejores pastos, los roces y la de convivencia por estas razones con el resto de la población les separó más de los aldeanos, llegando a producirse un aislamiento general que terminó en el rechazo social y la endogamia, o matrimonio entre miembros de la propia casta, como respuesta a este rechazo. Los investigadores no suelen consultar los apeos de Cepeda, allá donde se conserven aún. Yo he tenido ocasión de estudiar los de Valdés y en concreto los de mi zona, y lo de la transhumancia, tal y como nos la contaron, merece una pequeña reflexión. ¿Era una costumbre o fue una imposición? Tal vez un poco de las dos cosas. Pero los que han escrito sobre los vaqueiros se han fijado más en la costumbre. Sin embargo, por lo que declaran los propios vaqueiros, parece que fue más una imposición. Sí. Sí, no sé por qué sigo, pero es por esta, ¿no? Bien, acerca de esto, conviene recordar un texto, no, pues me he comido un texto, me he comido un párrafo. Es que lo tengo tan en la memoria. 11, 12, bueno, pues sí, pero es esto. Los investigadores no suelen consultar los apeos de la piedad. Tal vez un poco de las dos cosas, digo yo. O sea, un poco costumbre y un poco imposible, no importa. Bueno, conviene recordar un texto de Constantino Cabal, publicado en el número 24 del Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, que habla del origen de los vaqueiros parrondos y dice que eran los que se dedicaban a la transhumancia y a la arriería, frente al resto de vaqueiros que fueron más estables, con menos capacidad de movimiento, probablemente más limitada su fuente de ingresos. Probablemente los investigadores toman el tema de los vaqueiros parrondos como lo genérico, como lo general. En los apeos de Cepeda, repito, ya explicaré lo que son. Los vaqueiros de la parroquia de San Pedro de Paredes confiesan que eso de subir a los puertos es para el que tiene caudal y ganado, y el que es pobre se queda, claro. Eso de la transhumancia, el que no tiene nada, ¿a qué va? A darse un garbeo por subiendo, pues es que no tiene sentido. Es decir, la transhumancia determinó formas y conductas, reglas sociales, marginación con el resto, y este grupo o casta, que proviene de los asturianos pecheros, ocupando el último lugar de la escala social de esta clase, comenzó a vivir con arreglo a unas formas propias, desarrolló su particular forma de hablar, y como dice María Cátedra, con particularidades léxicas, fonéticas y de modulación de su voz, que hace posible que las mismas palabras suenen igual en las brañas de Valdés o de Navia, pegadas a la costa, como en las de Somiedo, o incluso ya en la zona de León, el Valle de la Ciara, incluso el de Bavia, que es vecino. Los apeos de Cepeda. Durante la Guerra de Sucesión, 1705-1713, las quejas de los campesinos asturianos al rey Felipe V, duque de Anjou, primer miembro de la Casa de Borbón que reinó en España, hizo que éste ordenara a la Real Chancillería de Valladolid abrir una investigación en Asturias. Fue designado el magistrado Antonio José de Cepeda,
quien ordenó un apeo. Al margen de la definición oficial, podemos traducir apeo como una descripción o inventario de cada ciudad, villa, pueblo, aldea, caserío o lugar. Sin entrar en muchos detalles, digamos que los escribanos y los jueces que realizaron el apeo en los diferentes lugares llevaban unas preguntas, una especie de test, y convocaban en un lugar de cada pueblo normalmente a 2 personas, uno joven y uno mayor. Incluso podían ser 3 o 4 o 5 si había gente de mediana edad que destacara socialmente. Se les hacían las mismas preguntas: ¿qué términos tiene este pueblo? ¿Qué cabiduras? Es una palabra que utilizan. ¿Cabiduras tiene? ¿Qué producen los montes? Si son concejiles o son de realengo. ¿A quién se pagan impuestos y atempas? Si saben de algún particular que se haya apropiado de algún monte común. Bueno, son las preguntas que hay para ver hasta qué punto. A los vaqueros les hacen las mismas preguntas con respecto a sus rayas, pero añaden una coletilla: si como es costumbre. Se les pregunta si como es costumbre suben a la alzada en mayo y bajan en septiembre. Tradicionalmente la transhumancia era de San Miguel de Mayo a San Miguel de septiembre, 26 de mayo a 29 de septiembre, tradicional, ¿eh? Por eso dicen si suben en mayo y bajan en septiembre. Si es braya vieja y desde cuándo está ocupada. Pero siempre con la premisa de si como es costumbre. En los apeos de Cepeda, los aldeanos, que no los vaqueros, se quejan ante el juez de lo siguiente: las justicias no obligan, como es costumbre, a los vaqueros a abandonar sus brayas de verano, de invierno, y a limpiar las callejuelas de las mismas para que los ganados de los campesinos puedan pasar de unos lugares a otros en dichas brayas. Ojo, y dejar las cabañas abiertas, como es costumbre, para que ellos puedan entrar a sestear. Este párrafo es importantísimo porque nos dice cuál es la valoración social del vaqueiro. No es dueño de nada. Cuando lees a Jovellanos, lees a Acevedo y Huelves, a Uría Riu, que es muy respetable. Luego hay otros autores menos concienzudos. Los vaqueros trasudaban. Parece que todos eran millonarios, que todos subían para arriba y que todos tenían 2 casas, una en la alzada y otra abajo. Parece que todos tenían... No es la realidad. Aquí y hoy me ha dicho Pepe Alba, que me ha llamado esta mañana, que él tiene documentación de su pueblo, del Monte de Viata, del pueblo de su madre, donde también se hacía una reunión para obligar a trashumar. Es decir, les echaban de las cabañas para que los aldeanos de la zona, cuidado son los de mi pueblo, pudieran entrar a sestear a esas cabañas. Entonces la transhumancia, requiere ciertas matizaciones. Estas declaraciones aportan datos nuevos y curiosos porque por primera vez se dice que las justicias obligan a los vaqueros a subir a los puertos, amparándose en la costumbre que tenían de trashumar. Estas declaraciones cuestionan si la transhumancia o la subida de puertos de verano era por iniciativa propia o por obligación. Porque además, como declaran los propios vaqueros en los apeos, suben a los puertos los que tienen caudal y ganado, y los que no se quedan. Sería conveniente, antes de emitir más teorías, buscar los apeos de Cepeda que se conserven, desgraciadamente no se conservan muchos, y buscar ahí datos para un mejor conocimiento del tema. La discriminación social forzó otro fenómeno, la endogamia. Los vaqueros se casaron entre ellos debido al rechazo social que tenían por parte del resto de sus vecinos. No fue, según los expertos, una endogamia familiar, afortunadamente, pero sí de grupo, que no se rompió hasta mediados del siglo XX y aún con mucha prudencia. Tal vez el rasgo más visible de la identificación de los vaqueros hoy día, ya en estos tiempos de internet e informática, sean los apellidos. Acevedo y Huelves, en su obra Los vaqueros de Alzada, segunda edición 1915, nos da un resumen de los más significativos, que no son los únicos. Acero, Alba, Ardura, Arnaldo, Bardo, Verdasco, Boto, Braña, Calvín, Clavinos, Feito, Folguerón, Garrido, Gavilán, Lancedo, Gallo, Jaquete, Bayo, Barrón, Nido, Parrondo, Príncipe, Riesgo y Reduello. Hay más. No puedo obviar un chascarrillo que siempre apelan a él para demostrar la antigüedad de los vaqueros, que ya Adolfo nos ha dejado claro que está fechada. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos riscos, ya los feitos eran feito y los garridos garrido. Bueno, para terminar con este apartado sobre el origen, tengo que decir que las pruebas seroantropológicas realizadas en los años 50 del siglo pasado entre la Universidad de Oviedo y el Hospital General de Asturias confirman la paridad entre vaqueros y el resto de los asturianos, como no puede ser de otra manera. Entre los vaqueros cum laude, yo empecé hace muchos años a llevar una cuenta que titulé Vaqueros cum laude. Hombre, dado que estábamos en el último puesto de la pirámide social,
Todos aquellos que consiguieran superarse merecían ese título de cum laude, y empecé a coleccionar aquellos que iban destacando, pero entre traslados de casas y demás he perdido el papel, pero he recuperado unos poquitos aquí para que tengáis una idea. No puedo dejar de citar a don Gregorio Riesgo, además está aquí mi amigo, que es Riesgo también, sabes que somos familia lejana. Si somos Riesgo, Garrido y Gallo. Bueno, pues yo tengo entre mis apellidos vaqueiros, si tuviera que hacer una película, los 8 apellidos vaqueiros, me cogería aquí por parte de mi padre, y ahí tengo el Riesgo, que procede de mi abuelo, Feito Riesgo, que ya casi lo pierde la siguiente generación. Bien, don Gregorio fue un importante industrial en Madrid, con una diversidad de negocios, productos químicos, con Juan Abelló, pero también las carnicerías, que fue su punto principal de arranque, y la hostelería, evidentemente. Presidente de las Cortes en la Segunda República. Carniceros fueron también los Lechuga, primos de los Riesgo, de Caborno, Playa de Valdés, entre otros negocios regenta la mallorquina. Yo tengo puesto aquí en la Puerta del Sol, ¿no? Porque hoy hay mallorquinas ya por todos los rincones, que se están expandiendo como los bancos en los años 70. Y yo me alegro, porque me gusta mucho la mallorquina. Los dueños del Ardi, una vez que el Ardi, el fundador y sus hijos dejan el negocio, lo traspasan al jefe de obrador, al jefe de cocina y al jefe de almacén. El jefe de almacén era un señor soltero que vende su parte a las otras dos socios, y uno de ellos, de apellido Feito, era el de Genestoso, de Tireo. Otro antepasado mío, don Juan Nido y Baño, era la segunda fortuna en la isla de Puerto Rico. En un momento determinado abandonó la isla cuando en los Estados Unidos se quedaron con la isla. Tiene una pequeña historia muy curiosa, es que no daba la talla para el ejército, según los patrones no daba la talla, pero cuando llegaron los americanos armó una partida y obligó a reembarcar en 2 ocasiones a los norteamericanos. O sea, no daba la talla de altura, pero sí la daba de valor, ¿no? Bueno, él tuvo un café en Madrid, el Gran Café Puerto Rico, en el número 3 de la Puerta del Sol, que ahora hay un Vips, me parece. Y bueno, también era de la Playa del Lago, Concejo de Valdés. Federico Bayo, primer director del Instituto Nacional de la Vivienda, que formó parte del equipo de José Luis Arrese, que construyeron cerca de 5 millones de viviendas sociales durante el franquismo, y la lista sería larga por nombres de muchos vaqueros que se instalaron en Madrid. Más recientemente, el tenista Fernando Verdasco. Ellos son de una braya que se llama Pera, es de Valdés. Yo desde la casa de mis abuelos, en Berriego, tengo a la derecha Candanic, la Sayala y Iriella, y enfrente la braya de Pera. Cuando en Pera aparece Cardoso, o sea, aparece el suelo cardoso, es que va a nevar también en nosotros. Fernando Verdasco, ¿quién más tengo por aquí? Rosa Montero, la periodista, cuyo segundo apellido es Gallo, la cantante y actriz argentina Maritina Ros Parrondo, la Raulito, recientemente ya fallecido, el cantante Daniel Velázquez, y con el nombre de Luis Feito conocemos a un famoso pintor del grupo El Paso, a un economista famoso y a mi hijo Luis, que va a ser un dermatólogo porque es un crack, que está por ahí atrás. Sostengo, lo he dicho varias veces aquí, que no se puede entender el comercio madrileño. Yo decía siempre el pequeño y el mediano por ser prudente, y el grande sin la presencia de asturianos y concretamente de los vaqueros también. Los arrieros, a los que dedicó Casariego unas líneas, dice Casariego que el uso y el conocimiento de las vías de comunicación entre Asturias y la meseta, si hay algún amigo de León, vamos a decir entre Asturias y León, porque el otro día me corrigieron eso, que no es Castilla, que es León. El conocimiento de los pasos de la montaña les valió el negocio de la arriería, con lo cual venían a Madrid. Hay una novela preciosa de Juan Antonio Cabezas, La montaña rebelde. Luego se hizo una película muy vaga, clásica película de los años 70, con poco presupuesto, pero la novela merece la pena, donde cuenta la vida de una braya vaqueira y cómo se queda en invierno el vecindeiro, que era uno elegido, al que se quedaba el cuidado de que se sentía un tejado por la nieve, de tocar la campana de la iglesia para orientar a los que pasaban por allí, y en la familia tenía casa en Madrid, porque el padre era arriero, y aquí en Madrid nace su hijo, ya vaqueiro de segunda generación, y estudia medicina. Bueno, una novela curiosa. Pues dice Casariego que el conocimiento del paso de la montaña facilitó el comercio y la arriería. Destaca Casariego que los vaqueiros arrieros tenían un reglamento no escrito que contenía los principios fundamentales del oficio: paso largo, vista más larga, mano izquierda, palabra como escritura, gramática parda, decir a todo el mundo mucho sí y poco no fiarse ni del morral de la mula, y sobre todo honradez suma en el manejo de dineros ajenos. En todo esto, concluye Casariego,
lograron los vaqueiros ser maestros consumados. El protagonismo de los vaqueiros en la historia está presente, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, en la que muchos tuvieron a su cargo los bagajes militares, en las guerras carlistas, que abastecieron a los dos bandos, y en concreto en la tercera hay un documento del Estado Mayor carlista que prohibía la saca de ganados fuera del Principado de Asturias, con la única excepción de los vaqueiros, a los que se dejaba pasar a los Montes de León entre mayo y septiembre un máximo de 6 cabezas de vacuno mayor, 6 de ovino y 2 caballerías por familia. Muchos de los investigadores que han escrito de los vaqueiros no han referido un pasaje que recoge Jovellanos y que Casariego ha valorado también de una manera muy positiva, y es que pese a no dedicarse a la agricultura, los vaqueiros fueron los primeros en cultivar la patata en Asturias, patatas que ellos conseguían en Castilla gracias a la arriería. Estamos terminando. Vaqueiros en Madrid. Bueno, estos son unos datos que me he permitido incluir porque me parecen curiosos. Un vistazo al anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, editado por Bailly Bailliere. Mis compañeros del mercantil igual recuerdan esa firma, porque era un cliente muy habitual. Correspondiente al año de 1879. Hay anuarios todos los años, pero este está tomado el de 1879. Nos dice que en Madrid había en ese año un total de 450 personajes con apellidos vaqueiros. Bien el primero, bien el segundo, bien los dos. Según esta fuente, consultada por mi amigo de grado José Álvarez San Miguel, figuran en este almanaque 59 propietarios, 88 carboneros, un alcalde, un cirujano, 5 médicos, 5 farmacéuticos, 23 carniceros, un veterinario, 3 militares, 2 procuradores de los tribunales, un corredor de cambio y varios empleados de administración económica, por ejemplo. Lo que a mí me interesa destacar de aquí es que para algunos de los puestos que he citado se requería una preparación. El vaqueiro ya no es un señor que aprende las primeras letras en casa, con un maestro ambulante que va por las playas enseñando como puede, le malpagan, le dan de comer. Es como esa serie que hay de Galicia, donde un veterinario no cobra o sea, le dan patatas, le dan huevos, pero él dice, yo lo que quiero es dinero, y se va y se coloca en una clínica veterinaria para ver el dolor del perrito de la señora del tercero. Bueno, pues ahí pasaba igual, los maestros estaban siempre mal. Así que demuestra que muchos de ellos, que serían vaqueiros de segunda y tercera generación, pudieron acceder a los estudios. El presente y el futuro, casi podría decirse que el vaqueiro como grupo se ha ido diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua. Desde que los cambios de vida en las explotaciones ganaderas y sobre todo lácteas, ocurridos en los últimos 50 años en Asturias, los efectos de la televisión que han llegado a todos los hogares, la radio, medios de masas, han descorchado los problemas del grupo, y la concentración escolar, afortunada y bendita, ha hecho que los niños vaqueiros vayan a grandes centros escolares donde se juntan con más niños, también vaqueiros, pero ya de toda la zona, ya no es la escuelita rural del lugar donde estaban muy señalados. Todo esto ha ido cambiando el estilo de vida. Hoy es relativamente frecuente encontrar en las vallas en las que quedan habitadas matrimonios mixtos, afortunadamente. El presente ya muestra lo que será el futuro inmediato. El vaqueiro, su existencia, sus costumbres, su modo de vida, su forma de hablar, solo serán un recuerdo. Lo que Casariego definía como una arqueología funeraria, algo que edificamos sobre lo que fue, sobre los restos de lo que fue. El ganado hoy sube a los puertos en camiones. Las vallas se han convertido en lugares vacíos, o en algunos casos en residencia permanente, especialmente las de invierno. No niego que aún queden lugares con un estilo de vida antiguo, pero condenados a cambiar o a quedarse como objeto de museo, como reclamo turístico para grupos mayoritarios de visitantes dispuestos a hacerse un selfie. Un pequeño ensayo, del que es autor el ya citado Adolfo García Martínez, titulado El final de una etnia, así lo percibe cuando escribe: la etnicidad del vaqueiro de Alzada se ha convertido en una mercancía en los paquetes turísticos, como sucedió con otras identidades étnicas del mundo. Hoy la marca vaqueiro se está utilizando como un reclamo. Se trata de la transformación neoliberal de las identidades étnicas. Hemos llegado al final. Sean ustedes buenos, que los reyes están muy cerca y vigilando. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Pues muchas gracias, Honorio, porque ha sido una verdadera lección, una lección magistral. Lo vamos a publicar, como sabes, también Paco, lo tuyo. Y por lo demás quiero agradecer a todos su presencia. Ahora no se vayan, que podemos disfrutar de un aperitivo y vamos a cantar todos juntos el Asturias Patria Querida. Muchas gracias.
Murió.